Existe una manera sorprendentemente simple de reducir la temperatura de una vivienda hasta 25 grados Fahrenheit, utilizando únicamente unos cuantos recipientes de barro y un flujo constante, casi imperceptible, de agua. No se trata de una tecnología experimental ni de un prototipo futurista. Es un sistema de enfriamiento que, en condiciones extremas, puede superar el rendimiento del aire acondicionado moderno, consumiendo hasta un 80% menos de energía y funcionando sin refrigerantes químicos, sin compresores ruidosos y sin circuitos electrónicos complejos. Sin embargo, mientras la industria global del HVAC, valorada en más de $100.000 millones, continúa vendiendo dispositivos de plástico que requieren miles de dólares para su instalación y cientos cada mes para su funcionamiento, esta solución permanece prácticamente invisible para la mayoría de las personas. No aparece en anuncios, no se enseña en escuelas de ingeniería convencionales y rara vez es considerada en proyectos residenciales modernos. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente este sistema? ¿Cómo logra enfriar el aire de forma tan eficiente sin depender de la electricidad convencional? Y, aún más importante, si realmente funciona tan bien, ¿por qué no está presente en cada hogar, en cada ciudad expuesta al calor extremo? La respuesta no es simple, y tampoco es nueva. De hecho, lo que estamos a punto de descubrir no es una invención moderna, sino el redescubrimiento de un conocimiento antiguo, una tecnología que ha existido durante miles de años, oculta a plena vista. Para entender su funcionamiento y su relevancia, debemos alejarnos de los rascacielos modernos y retroceder en el tiempo, hacia civilizaciones que enfrentaron un problema mucho más brutal que el nuestro. Sobrevivir en climas donde el calor no era una incomodidad, sino una amenaza directa para la vida humana. Para comprender la verdadera genialidad de este sistema, debemos trasladarnos a los vastos paisajes áridos de la antigua Persia y a los patios bañados por el sol del antiguo Egipto. En estas regiones, donde las temperaturas superaban regularmente los 113 grados Fahrenheit, el calor no era simplemente incómodo. Era una fuerza implacable que podía determinar la supervivencia o la muerte. Aquí, la arquitectura no era estética, era biología aplicada. Los constructores de estas civilizaciones enfrentaban un desafío fundamental. ¿Cómo mantener habitables ciudades enteras sin acceso a electricidad, sin motores, sin sistemas mecánicos? La respuesta no llegó en forma de máquinas, sino a través de una observación aparentemente sencilla, pero profundamente transformadora. Descubrieron que las vasijas de barro sin esmaltar, hechas de arcilla porosa, no solo contenían agua, sino que también enfriaban el aire circundante cuando se colocaban en presencia de una brisa constante. Este fenómeno no era magia, sino física en su forma más pura. El agua atrapada dentro de los diminutos poros de la cerámica comenzaba a evaporarse lentamente cuando el aire caliente pasaba por su superficie. En ese proceso, el calor del aire era absorbido para facilitar la transición del agua de estado líquido a gaseoso. El resultado era un descenso perceptible de la temperatura en el entorno inmediato. A partir de este descubrimiento, surgieron soluciones arquitectónicas sofisticadas. En el Medio Oriente, se desarrolló la mashrabiya, estructuras ornamentadas de madera o barro con patrones perforados que permitían el paso del aire a través de superficies húmedas. En la India, apareció el jalí, un sistema similar de celosías talladas en piedra o arcilla, que no solo filtraban la luz, sino que también manipulaban el flujo de aire para generar enfriamiento pasivo. Estas estructuras no eran decorativas, eran dispositivos térmicos avanzados. Funcionaban como intercambiadores de calor naturales, aprovechando la interacción entre el viento, la humedad y los materiales porosos. Palacios enteros, espacios públicos y viviendas eran diseñados con estos principios, mucho antes de que existiera la red eléctrica. Para el año 400 a.C., los persas llevaron esta lógica a una escala completamente nueva con la creación del yakchal, enormes estructuras de ladrillo de barro que podían alcanzar hasta 59 pies de altura. Estos sistemas no solo enfriaban aire,
sino que producían y almacenaban hielo en pleno desierto. Utilizaban depósitos subterráneos, muros aislantes extremadamente gruesos y torres captadoras de viento para canalizar el aire fresco hacia cámaras internas. El resultado era extraordinario. Hielo disponible durante el verano en uno de los climas más hostiles del planeta. No era un lujo, era una demostración de que la comprensión de los materiales naturales podía superar incluso las limitaciones más extremas del entorno. Estos ejemplos históricos dejan algo claro. El enfriamiento mediante barro y agua no es una innovación alternativa ni experimental. Es una tecnología probada durante milenios, perfeccionada por civilizaciones que entendían profundamente la relación entre el clima, los materiales y la física del entorno. A medida que este conocimiento se desplazaba a través de regiones y culturas, encontró una nueva forma de evolución en el subcontinente indio, particularmente durante el auge del Imperio Mughal en los siglos XVI y XVII. Aquí, los principios de enfriamiento mediante agua y tierra no solo se adoptaron, sino que se perfeccionaron hasta convertirse en sistemas arquitectónicos altamente organizados. Los ingenieros y arquitectos mogoles desarrollaron estructuras conocidas como Abdar Khana, o casa de agua, y Baraf Khana, literalmente casa de hielo. Estas no eran simples instalaciones de almacenamiento, sino sistemas térmicos activos, diseñados para manipular la temperatura de forma controlada. Utilizaban cisternas de arenisca, cámaras subterráneas y materiales aislantes naturales para mantener el frío en condiciones donde el calor exterior era extremo. Uno de los ejemplos más notables de esta obsesión por el control térmico fue durante el reinado del emperador Akbar. Se organizó un sistema logístico masivo para transportar hielo desde las montañas del Himalaya hasta las llanuras cálidas de Delhi. Este proceso implicaba una cadena de relevo humano y animal que operaba con precisión, demostrando hasta qué punto el enfriamiento era considerado una necesidad estratégica. Sin embargo, más allá de estas impresionantes hazañas logísticas, lo verdaderamente revolucionario fue la capacidad de producir frío localmente. Los mogoles utilizaban bandejas poco profundas llenas de agua que se colocaban al aire libre durante la noche, bajo condiciones adecuadas, especialmente en climas secos. El agua podía perder suficiente calor por radiación y evaporación para congelarse incluso cuando la temperatura del aire no estaba por debajo del punto de congelación. Estas láminas de hielo se recolectaban y se almacenaban en fosas aisladas con paja y tierra, creando reservas que podían durar semanas. Este proceso demostraba una comprensión avanzada de la termodinámica práctica, utilizando únicamente recursos disponibles localmente como barro, agua y materiales orgánicos. Lo que estas innovaciones muestran con claridad es que la manipulación de la temperatura mediante materiales naturales no era una solución improvisada, sino un campo de conocimiento sofisticado. Era una tecnología desarrollada, refinada y aplicada a gran escala, mucho antes de la llegada de los sistemas de refrigeración modernos. Y, sin embargo, a pesar de su eficacia demostrada, estas técnicas comenzaron a desaparecer gradualmente con la llegada del siglo XX, cuando los sistemas de refrigeración basados en químicos y electricidad comenzaron a dominar el mercado global. El renacimiento moderno de este conocimiento olvidado no surgió en un laboratorio de alta tecnología ni en una corporación multimillonaria, sino en una situación urgente y muy concreta, en una fábrica de electrónica en Noida, India, en el año 2017. Allí, un problema aparentemente imposible obligó a replantear por completo la forma en que entendemos el enfriamiento. Monish Siripurapu, un arquitecto con una profunda comprensión de los sistemas pasivos, fue llamado para resolver una crisis térmica severa. Un generador industrial masivo estaba expulsando aire extremadamente caliente, creando una isla de calor que alcanzaba temperaturas cercanas a 50 grados Celsius. Los sistemas tradicionales de aire acondicionado simplemente no podían manejar esa carga térmica de manera eficiente sin consumir enormes cantidades de energía. En lugar de recurrir a soluciones convencionales, Siripurapu miró hacia el pasado.
Recordó los principios antiguos de enfriamiento evaporativo y decidió combinarlos con una idea geométrica altamente eficiente: la estructura de panal, inspirada en las colmenas de abejas. Esta forma no solo es visualmente intrigante, sino que está diseñada por la naturaleza para maximizar la superficie en el menor volumen posible. A partir de esta combinación, nació el Beehive Terracotta Cooler, una estructura compuesta por cientos de tubos de arcilla apilados en un patrón hexagonal. Cada uno de estos tubos funciona como una unidad de intercambio térmico, y juntos forman un sistema compacto pero increíblemente potente. El concepto era simple en apariencia, pero profundamente sofisticado en su ejecución. El aire caliente expulsado por el generador era dirigido hacia esta matriz de tubos de terracota. Al mismo tiempo, agua se distribuía de manera constante sobre la superficie de la estructura, manteniendo la arcilla completamente saturada. Lo que ocurría a continuación era una transformación invisible pero radical. A medida que el aire caliente entraba en contacto con las paredes húmedas de los tubos, comenzaba a perder energía térmica de forma inmediata. La estructura no solo enfriaba el aire, sino que lo hacía de manera continua, sin interrupciones, sin ciclos mecánicos, sin consumo energético intensivo. Este diseño no fue solo una solución improvisada para una fábrica. Representó la convergencia entre conocimiento ancestral y pensamiento moderno. Tomó un principio de hace miles de años y lo reconfiguró en un sistema capaz de resolver un problema industrial contemporáneo. Y lo más sorprendente es que este sistema no dependía de materiales raros ni de tecnología avanzada. Estaba hecho de uno de los materiales más comunes y accesibles del planeta: arcilla. El funcionamiento del Beehive Terracotta Cooler puede parecer casi mágico a primera vista, pero en realidad se basa en una ley fundamental de la física que gobierna nuestro mundo cotidiano. Cuando el agua se evapora, necesita absorber calor para cambiar de estado. Y en este sistema, ese calor se extrae directamente del aire. Este proceso se conoce como enfriamiento evaporativo y es la base de toda la tecnología. Pero para entender por qué este sistema es tan eficiente, debemos observar más de cerca el material que lo hace posible: la terracota sin esmaltar. La arcilla cocida sin recubrimiento posee una estructura microscópica llena de millones de canales diminutos. Estos poros no son visibles a simple vista, pero cumplen una función crítica. Cuando el sistema se humedece, estos canales actúan como una red interna que transporta el agua desde la fuente hasta cada rincón del material. Este fenómeno se conoce como acción capilar. Gracias a la acción capilar, el agua no permanece estática en un solo punto, sino que se distribuye de manera uniforme a lo largo de toda la superficie del sistema. Esto garantiza que cada centímetro de la terracota esté cubierto por una fina película de humedad, creando las condiciones ideales para la evaporación constante. Pero el material por sí solo no es suficiente para generar un enfriamiento significativo. Aquí es donde entra en juego la geometría del diseño. La estructura en forma de panal no es un detalle estético, es el núcleo del rendimiento del sistema. Si se utilizara simplemente una pared plana y húmeda, el aire caliente pasaría por la superficie sin interactuar de manera efectiva, perdiendo muy poca energía en el proceso. Sin embargo, al organizar cientos de tubos de terracota en una configuración hexagonal, se crea una cantidad extraordinaria de superficie en un espacio compacto. Cuando el aire caliente es forzado a entrar en estos tubos, su comportamiento cambia radicalmente. En lugar de fluir de manera lineal, el aire se comprime y comienza a girar dentro de los conductos circulares. Este movimiento genera turbulencia, lo que obliga a cada partícula de aire a entrar en contacto directo con las paredes húmedas de la arcilla. En el momento exacto de ese contacto, ocurre la transferencia de energía. El agua presente en la superficie de la terracota absorbe el calor del aire para evaporarse. Este intercambio no es superficial, es continuo y repetitivo a lo largo de todo el recorrido del aire dentro de la estructura. Pero el sistema no se detiene ahí. Existe otro fenómeno físico clave que potencia aún más este proceso: el efecto Venturi. Cuando un fluido, en este caso el aire, pasa a través de un conducto estrecho,
su velocidad aumenta. En el Beehive Cooler, los tubos de diámetro reducido obligan al aire a acelerarse mientras atraviesa la estructura. Este aumento de velocidad tiene una consecuencia directa: incrementa la tasa de evaporación del agua. Cuanto más rápido se mueve el aire, más rápidamente se evapora el agua, y mayor es la cantidad de calor extraído del flujo de aire. El resultado de esta combinación de fenómenos es impresionante. Para cuando el aire atraviesa completamente la estructura de terracota, ha perdido una cantidad significativa de su energía térmica. Lo que emerge del otro lado no es simplemente aire enfriado, sino una corriente densa, fresca y altamente confortable. En condiciones ideales, este sistema puede reducir la temperatura del aire hasta 27 grados Fahrenheit por debajo del entorno exterior. Y todo esto ocurre sin compresores, sin gases refrigerantes y sin los ciclos energéticos intensivos que caracterizan a los sistemas de aire acondicionado convencionales. Lo que parece un simple conjunto de tubos de barro es, en realidad, una máquina térmica altamente eficiente, impulsada únicamente por las leyes fundamentales de la física. El verdadero impacto del Beehive Terracotta Cooler no se mide únicamente en teoría o en principios físicos, sino en resultados reales, cuantificables y observables. Y en el caso de la fábrica en Noida, los datos fueron contundentes. Antes de la instalación del sistema, el área afectada por el generador alcanzaba temperaturas extremas de hasta 122 grados Fahrenheit, creando un entorno prácticamente inhabitable para los trabajadores. El calor no solo afectaba la productividad, sino que representaba un riesgo directo para la salud. Después de implementar la estructura de terracota, la temperatura descendió hasta aproximadamente 97 grados Fahrenheit. Esta reducción de 25 grados no solo transformó el espacio en un ambiente tolerable, sino que permitió operaciones continuas, sin necesidad de intervenciones mecánicas complejas. Pero el rendimiento del sistema no se limita a la temperatura. A diferencia de los sistemas de aire acondicionado convencionales, que eliminan la humedad del aire y generan un ambiente seco y artificial, el Beehive Cooler introduce una humedad suave y natural en el flujo de aire. Este cambio tiene un efecto profundo en la percepción humana. Cuando el aire contiene un nivel moderado de humedad, el cuerpo humano puede regular mejor su temperatura interna, lo que genera una sensación de frescura más estable y menos agresiva. Además, el sistema produce un fenómeno sensorial conocido como petrichor, el aroma característico que se percibe cuando la lluvia cae sobre la tierra seca. Este olor, generado por compuestos orgánicos liberados en presencia de humedad, tiene un efecto psicológico documentado. Diversos estudios han demostrado que el olor a petrichor puede reducir la percepción subjetiva del calor, creando una sensación adicional de alivio más allá de la reducción térmica real. En otras palabras, el sistema no solo enfría el aire, sino que también influye en cómo el cerebro interpreta esa temperatura. Desde el punto de vista energético, los resultados son aún más sorprendentes. Para enfriar un espacio industrial de ese tamaño utilizando un sistema convencional, se requeriría una enorme cantidad de electricidad, con un consumo constante y elevado. Sin embargo, el sistema Beehive logró realizar la misma función con una reducción del 80% en el consumo energético. La instalación completa operaba con menos de 0,63 unidades de energía por hora, una cifra que equivale al consumo de apenas unas pocas bombillas domésticas. Este nivel de eficiencia redefine completamente la relación entre confort y consumo energético. Demuestra que es posible mantener condiciones térmicas aceptables en entornos extremos sin depender de infraestructuras eléctricas costosas o inestables. En un mundo donde los costos de energía continúan aumentando y las redes eléctricas enfrentan presiones constantes, este tipo de soluciones no solo son eficientes, sino estratégicamente necesarias. Si el Beehive Terracotta Cooler es tan eficiente, tan accesible y tan probado en condiciones reales, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no se ha convertido en el estándar global para el enfriamiento? La respuesta comienza con una limitación técnica importante. El enfriamiento evaporativo depende directamente de la capacidad del aire para absorber humedad,
En climas húmedos, donde el aire ya contiene altos niveles de vapor de agua, este proceso pierde gran parte de su efectividad. Cuando el aire está saturado, la evaporación se ralentiza significativamente, lo que reduce la cantidad de calor que puede extraerse del ambiente. En regiones tropicales o costeras, este tipo de sistema no puede competir con la precisión de los sistemas mecánicos tradicionales. Además, en zonas donde las temperaturas fluctúan drásticamente entre estaciones, el diseño abierto requerido por estos sistemas presenta desafíos adicionales. Durante el invierno, una estructura que permite el flujo constante de aire puede provocar pérdidas térmicas importantes, lo que obliga a implementar soluciones complementarias para conservar el calor. En estos contextos, los sistemas mecánicos de calefacción y enfriamiento siguen siendo una elección lógica. Pero esta limitación climática solo explica una parte del problema. La verdadera barrera es económica y estructural. El mercado global de enfriamiento está dominado por grandes corporaciones que operan bajo un modelo de negocio basado en ventas recurrentes y mantenimiento constante. Un sistema de aire acondicionado convencional es una máquina compleja con cientos de componentes. Está diseñado para requerir mantenimiento regular y, en muchos casos, reemplazo completo cada 10 a 15 años. Este ciclo genera ingresos constantes para fabricantes, distribuidores y técnicos. En contraste, un sistema basado en terracota es extremadamente simple. No tiene piezas móviles complejas, no requiere reemplazos frecuentes y puede durar décadas con un mantenimiento mínimo. Desde una perspectiva comercial, no es un producto rentable dentro del modelo tradicional. No se puede vender fácilmente una tecnología que las personas pueden construir por sí mismas utilizando materiales locales. No se puede generar una cadena de valor extensa alrededor de algo que no necesita ser reemplazado constantemente. Por esta razón, este tipo de soluciones tienden a ser ignoradas por la industria dominante. No porque no funcionen, sino porque no encajan en el sistema económico existente. A esto se suma un obstáculo regulatorio importante, especialmente en países como Estados Unidos. Durante las últimas décadas, las viviendas han sido diseñadas bajo el modelo de envolvente sellada, donde las casas funcionan como cajas herméticas para maximizar la eficiencia energética según estándares modernos. Las normativas de construcción están estructuradas en torno a este enfoque, requiriendo sistemas de ventilación mecánica para garantizar la calidad del aire interior. El Beehive Cooler, sin embargo, funciona bajo un principio completamente opuesto. Es un sistema respirante que depende del intercambio constante de aire con el exterior. Debido a que no se ajusta a los estándares tradicionales de eficiencia energética utilizados por los inspectores, este tipo de sistema a menudo es excluido legalmente como solución principal, antes incluso de que comience la construcción de una vivienda. Finalmente, existe un factor de incentivo económico a nivel inmobiliario. Los desarrolladores y propietarios suelen optar por la solución más barata de instalar, no la más eficiente a largo plazo. Un sistema de aire acondicionado estándar es rápido de implementar y cumple con todas las regulaciones. Además, el costo operativo mensual recae en el inquilino, no en el propietario. Esto crea una desconexión directa entre quien toma la decisión de instalación y quien paga el costo energético a largo plazo. El resultado es un sistema generalizado que prioriza la conveniencia inmediata y la rentabilidad, en lugar de la eficiencia y la sostenibilidad. No estamos utilizando la mejor tecnología disponible. Estamos utilizando la más rentable dentro del sistema actual. Pero incluso frente a todas estas barreras estructurales y económicas, hay una realidad que cambia completamente el panorama. No necesitas esperar a que esta tecnología llegue a las tiendas, ni a que una empresa la empaquete para usarla. La física detrás del Beehive Terracotta Cooler es abierta, directa y replicable. Y eso significa que cualquiera puede construir una versión funcional con recursos básicos. El método más accesible para hacerlo es conocido como la técnica de macetas de terracota. No requiere equipos industriales ni conocimientos avanzados de ingeniería, pero sí depende de un principio que no puede ignorarse. El material debe ser arcilla sin esmaltar. Este punto es absolutamente crítico.
Si la superficie de la terracota ha sido tratada con un acabado brillante o decorativo, los poros microscópicos quedan sellados. Sin esos canales abiertos, el agua no puede desplazarse a través del material, lo que bloquea completamente la acción capilar. Y sin acción capilar, no hay evaporación efectiva. Y sin evaporación, no hay enfriamiento. Una vez que se dispone del material adecuado, la construcción del sistema comienza con la disposición geométrica. Las macetas o tubos deben organizarse en un patrón tipo panal, dentro de una estructura de soporte, que puede ser tan simple como un marco de madera o una rejilla metálica. Esta configuración no es una elección estética, es una necesidad funcional. El diseño en panal permite que el aire sea forzado a pasar a través de múltiples canales estrechos, aumentando significativamente la superficie de contacto entre el flujo de aire y las paredes húmedas de la terracota. Cuanto mayor sea esta interacción, mayor será la transferencia de calor y, por lo tanto, más eficiente será el enfriamiento. Para activar el sistema, se necesita una fuente constante de agua. En la versión más simple, esto puede hacerse manualmente, vertiendo agua sobre la estructura de manera periódica. Sin embargo, para lograr un funcionamiento continuo y estable, es recomendable integrar un pequeño sistema automatizado. Aquí es donde entra en juego una bomba de agua de 12 voltios. Colocada en un depósito en la base del sistema, esta bomba puede impulsar el agua hacia la parte superior mediante un tubo o un distribuidor simple. Desde allí, el agua se filtra lentamente a través de la estructura, manteniendo toda la superficie saturada de forma uniforme. Si este sistema se conecta a un panel solar de aproximadamente 20 vatios, se crea un ciclo autosuficiente. A medida que la radiación solar aumenta durante el día, la bomba funciona con mayor intensidad, distribuyendo más agua y aumentando el efecto de enfriamiento justo en los momentos de mayor calor. Este equilibrio natural convierte al sistema en una máquina autorregulada, que responde directamente a las condiciones ambientales, sin necesidad de sensores ni controles electrónicos complejos. Lo que se obtiene no es solo un dispositivo funcional, sino una demostración clara de que es posible crear confort térmico y utilizando principios simples, materiales accesibles y una comprensión básica de la física. Para quienes buscan llevar esta tecnología más allá de una solución casera, el desarrollo del Beehive Terracotta Cooler no se ha detenido en un experimento aislado. En realidad, ha evolucionado hacia un sistema arquitectónico adaptable, impulsado por estudios y profesionales que han visto en esta idea un potencial mucho mayor. Ant Studio, con sede en Nueva Delhi y liderado por Monish Siripurapu, ha sido una de las fuerzas principales en esta evolución. Lo que comenzó como una solución puntual para una fábrica, se ha transformado en un sistema modular capaz de integrarse en la fachada de edificios completos. En lugar de ser un dispositivo añadido, el sistema Beehive puede convertirse en parte estructural de la arquitectura. Los módulos de terracota se diseñan para encajar en patrones repetitivos que no solo cumplen una función térmica, sino que también aportan identidad visual al edificio. Este enfoque abre la puerta a una nueva categoría de diseño: arquitectura climáticamente reactiva. Edificios que no dependen exclusivamente de sistemas mecánicos, sino que utilizan su propia forma, materiales y orientación para interactuar con el entorno y regular su temperatura interna. Aunque gran parte de estos desarrollos han tenido lugar en India, la idea ha comenzado a expandirse globalmente. Arquitectos, ingenieros y constructores en diferentes partes del mundo están adaptando el concepto a sus propios climas y necesidades. En regiones áridas del Medio Oriente, por ejemplo, estos sistemas pueden integrarse fácilmente debido a las condiciones ideales para el enfriamiento evaporativo. En Europa y Estados Unidos, el enfoque se está combinando con técnicas modernas de aislamiento para superar las limitaciones estacionales. Además, existe un creciente interés en la formación práctica. Instituciones como el Center for Science and Environment en India, junto con diversas organizaciones de permacultura en Estados Unidos y Europa, están ofreciendo talleres especializados en técnicas de enfriamiento pasivo y construcción con materiales naturales. Estos programas no solo enseñan cómo construir estos sistemas,
sino que también promueven una comprensión más profunda de cómo interactúan el clima, la energía y la arquitectura. Lo que estamos viendo no es simplemente la reintroducción de una tecnología antigua, sino el inicio de un movimiento global que busca redefinir la relación entre los edificios y su entorno. El Beehive Terracotta Cooler no es solo una solución ingeniosa para combatir el calor. Es la evidencia de que algunas de las respuestas más efectivas a los problemas modernos ya existían mucho antes de que comenzáramos a depender de la tecnología industrial. Durante más de 4.000 años, civilizaciones enteras lograron sobrevivir, prosperar e incluso crear sistemas avanzados de enfriamiento, utilizando únicamente materiales naturales, observación cuidadosa y una comprensión profunda de las leyes físicas. Hoy, en un mundo dominado por redes eléctricas frágiles, costos energéticos en aumento y una creciente crisis climática, este conocimiento no es una curiosidad histórica, es una alternativa real. El principio es simple. Utilizar la forma en que el agua se mueve a través de materiales porosos para absorber calor del aire. No requiere maquinaria compleja, no depende de combustibles fósiles y no necesita mantenimiento constante. Con unos pocos recipientes de terracota y un pequeño sistema de circulación de agua, es posible crear un entorno significativamente más fresco, incluso en condiciones extremas. Y sin embargo, este tipo de soluciones ha sido relegado, no porque no funcione, sino porque no encaja dentro de un modelo económico que prioriza la venta constante sobre la durabilidad. Esto nos deja frente a una decisión clara. Podemos continuar dependiendo de sistemas costosos, energéticamente intensivos y ambientalmente dañinos, o podemos redescubrir y aplicar principios que han demostrado su eficacia durante milenios. Muchas de las soluciones más poderosas no son nuevas, simplemente fueron olvidadas. Si este tipo de conocimiento te resulta valioso, compartirlo es la mejor manera de asegurar que no vuelva a desaparecer. Y si quieres descubrir cómo este mismo principio de enfriamiento evaporativo llevó a la creación de un refrigerador sin conexión eléctrica que transformó comunidades enteras en África, entonces esa historia es la siguiente.